Voy a mandar por si alguien del bloque del lunes se quiere incluir. Bien. Ok. Entonces la semana pasada ya vieron lo que hay que hacer cuando uno tiene una tesis cualitativa. Repasamos un poco la metodología y ahora vamos a repasar en tesis cuantitativa. ¿Ya? Ya como están levantando la información o están levantando datos, quizás tengan algunas dudas, así que no hay problema que me puedan consultar en relación a sus tesis. Así vamos avanzando. ¿Ya? Bien, recordar entonces que para comenzar a hacer la tesis, nosotros el primer semestre hicimos todo esto, que fue bastante arduo. Identificamos el problema, la descripción, la explicación, formulamos los objetivos. Luego en la segunda fase levantamos todo lo que eran las variables, las hipótesis. Y finalmente lo que estamos haciendo ahora es levantar la metodología, que sería la tercera fase, para finalmente comenzar a hacer nuestra planificación y tener lista la planificación. De esta forma comenzar a levantar los datos para los resultados finales de la tesis. Entonces, con lo que vimos el primer semestre ya dejamos estipulado que qué se iba a investigar, cuál es la base teórica del problema y lo que estamos haciendo ahora es el cómo se va a investigar. Esto dejamos estipulado lo que es el protocolo de investigación y ahora viene, después de terminar el diseño metodológico, que es el que vamos a hacer ahora, para el primer avance, tenemos que comenzar a recolectar datos, hacemos una presentación de los datos, analizamos, interpretamos los datos y finalmente ya a fin de año tendríamos las conclusiones y recomendaciones y el informe final. Y si es que podemos hacer, hacemos la publicación. Bien, esto es súper importante que lo tengan en las tesis cuantitativas. Son todos los títulos que deben ir sí o sí en la metodología. Ejemplo, o sea, no ejemplo, es lo que va. El tipo de investigación tienen que declarar si es cuantitativo, bueno, cualitativo y mixto. Esto tiene que ir en ambos trabajos. Perdón. El diseño de la investigación, si es experimental, no experimental, si va a ser transversal, longitudinal, prospectivo o retrospectivo. El alcance de la investigación, si es exploratorio, descriptivo o correlacional. Y de la población tengo que explicar a quiénes, por ejemplo, adultos mayores desde Temuco a Puerto Montt que presentan neumonía crónica. Un ejemplo. La muestra, ¿qué parte de la población de estos adultos mayores voy a investigar a madres? O sea, perdón, a mujeres, voy a investigar a varones. ¿Qué edad voy a investigar? Mayores de 65 años, entre 30 y 65 años, tengo que dejarlo bien estipulado. Si esto se va a hacer probabilístico, y por favor aquí indicar en la muestra si va a ser probabilístico o no probabilístico, y eso lo voy a dejar. Y anoten acá, por favor, probabilístico o no probabilístico, se tiene que dejar estipulado. En el diseño metodológico tienen que describir el proceso, cómo se levantarán los datos, cómo se tomará el consentimiento informado. En este caso no correspondería si es que no van a hacer algo, perdón, voy a hacer.
Si es que no corresponde en este, voy a colocar ahí si van a trabajar, por ejemplo, con base de datos secundarios, porque entiendo que nadie va a ir a ningún centro a trabajar con encuestas o va a hacer una aplicación directa de cuestionarios, ¿sí? El lugar geográfico donde voy a realizar la investigación, los criterios de inclusión y de exclusión, por ejemplo, criterios de inclusión, estar diagnosticado y con tratamiento de piso pélvico en mujeres mayores de 30 años y en criterios de exclusión presentar cáncer uterino. El criterio de exclusión no es lo contrario al criterio de inclusión. Eso por favor ténganlo muy presente. Las variables, ¿cuáles son las variables que voy a utilizar? Edad, terapias con matrona, número de terapias a la semana, distintos protocolos, intensidad de aplicación de protocolo. Luego el instrumento, por ejemplo un protocolo de calidad de vida, la planilla Excel vaciados en una planilla de SPSS. La operacionalización de variables, qué son las variables y cómo se medirán cada una de ellas. El plan de análisis, voy a hacer tablas de frecuencia y o porcentaje, voy a analizar chi cuadrado y los principios éticos, mi investigación afectará a los pacientes, entonces ocupar los 7 principios éticos de Ezequiel Emanuel. Consulta hasta acá. Estimados, ok. Bien, solamente voy a hacer recuerdo de algunas cosas porque esto ya lo vimos, como les comenté, el primer semestre. El alcance de la investigación, cuando uno dice alcance de la investigación, uno tiene que decir si la investigación es exploratoria, es decir, cuando no conozco nada de lo que se está revisando, que aquí no creo que sea ninguna tesis exploratoria. Descriptiva, ¿sí? La literatura nos puede revelar que hay piezas y trozos de teoría con apoyo empírico moderado, casi todos ustedes van a hacer esto. Correlativa, analizar la relación entre la productividad y la satisfacción laboral de ciertos trabajadores en determinadas empresas y si hay estudios al respecto, como ejemplo. Correlativa, entonces, recordar acá que si la tesis es correlacional, tengo que tener variables independientes y tengo que tener variables dependientes. Y explicativa, que nosotros no tenemos ninguna tesis explicativa. Aquí hay mucho más de un trabajo o proyectos de investigación más elaborados, ¿sí? La literatura nos puede revelar que existen variables y teorías que aplican a un nuevo problema de investigación. Entonces nosotros estamos entre una tesis descriptiva y tesis correlacionales. En relación a las variables, recordar que esto nos va a servir cuando hagamos nuestra operacionalización de variables. Existen variables cuantitativas y existen variables cualitativas. Perdón, deme un minutito, por favor.
Gracias. Recordemos entonces que para la operacionalización de variables, cuando uno tiene que clasificar las variables de qué son, tenemos variables cuantitativas y tenemos variables cualitativas, ¿ya? Entonces, las variables cuantitativas pueden ser medidas su magnitud, su valor es un número o cantidad, producto de una medición, describen al sujeto en términos de un valor numérico, peso, estatura, otros, y sus valores se distribuyen en una escala. Pueden ser continuas, su unidad de medición puede ser subdividida en forma infinita, asumir un número indefinido o infinito de valores entre unidades adyacentes. Acá anoten y recordar que las unidades cuantitativas continuas, el tips es que eran con decimales, ¿ya? Y las discontinuas o discretas es una unidad de medida que no puede ser fraccionada, puede tomar un número finito, es decir, no tienen decimales. Bien, en las variables cualitativas o categóricas son propiedades o cualidades que los sujetos poseen o no, no pueden ser medidas en términos de cantidad de la propiedad presente, por esto sus valores no son cantidades sino categorías, que indican su presencia o ausencia. Los sujetos solo se clasifican y enumeran. Tenemos aquí algunos descriptores, por ejemplo, nacionalidad, actividad, enfermedad, ¿ya? Pero aquí me faltó, y recordémoslos en términos de exposición, ¿en qué se medían las variables cualitativas? ¿Cuál era la descripción de las variables cualitativas o la clasificación? ¿Cuál es la clasificación de las variables cualitativas? Muy bien, Javiera, nominales y ordinales. Y la diferencia entre nominal y ordinal, acá nacionalidad es una variable nominal porque no le podemos dar una jerarquía de valores o de importancia. Enfermedad también. Entonces, a ver, denme algún ejemplo de variable cualitativa ordinal, por favor. Nivel educacional, muy bien, nivel educacional, grado de satisfacción, todo lo que una puedo ordenar, entonces tenemos una variable cualitativa ordinal. Ok, para los que van a hacer trabajos correlacionales, recordar que tenemos que mencionarlas como variable independiente o predictora y variable dependiente o respuesta. Si menciono el típico ejemplo, cantidad de ácido fólico y formación de huesos en el feto, ¿cuál es la variable dependiente y cuál es la variable independiente?
Vuelvo a repetir, cantidad de ácido fólico en la madre y formación de huesos en el feto. ¿Cuál es la variable independiente y cuál es la dependiente? Muy bien, Camila. Ácido fólico sería independiente y la formación de huesos sería dependiente. Muy bien. Entonces esto lo tienen que tener sumamente claro cuando hagan su definición de operacionalización de variables. Bien, hay igual en términos generales, igual se los mencioné que hay una variable que se llama variable independiente, ¿sí? O sea, interviniente. Es una variable que yo puedo mencionar, pero sin embargo no voy a trabajar en ella. ¿Cuál sería en este caso y en este ejemplo que yo les di, cuál sería una variable interviniente? Es decir, una variable que también esté afectando, pero que yo le voy a dar un peso específico un poco menor. Pero yo también sé en el inconsciente y en el consciente científico que es una variable que me podría estar afectando esta formación de hueso aparte del ácido fólico. La madre, ¿pero en qué sentido la madre? Puede ser que no esté Ah, absorbiendo bien, bien los nutrientes. claro, que no está absorción de nutrientes, adherencia al tratamiento. Muy bien, muchas gracias por sus comentarios. Súper. Ok, vamos con estos ejemplos. Bien, ¿existe alguna relación entre el abuso durante la niñez y la victimización de las mujeres en la edad adulta? ¿Cuál sería la variable dependiente y cuál sería la variable independiente? Abuso independiente y victimización dependiente. Muy bien. Segundo, ¿cuál es el efecto del ejercicio activo regular durante el último trimestre del embarazo en el aumento del peso de la madre y el peso del hijo al nacer? Muy bien, Cristina. ¿Qué efectos tiene la educación en el alta hospitalaria respecto a la rehospitalización? ¿Qué efectos tiene la educación en el alta hospitalaria respecto a la rehospitalización? Súper bien. ¿Influye el tabaquismo en el desarrollo de un cáncer pulmonar? Tabaquismo independiente, muy bien. Cáncer dependiente, excelente.
Bien, vamos entonces con la operacionalización de variables, que tanto a veces cuesta, ¿sí? La operacionalización de variables es tan importante porque me va a definir el cómo yo estoy viendo como investigador una variable. Una persona que quiere revisar mi tesis va a decir, bueno, y esta persona puso edad, pero ¿cómo está viendo esta variable? La está viendo de edad solo, por ejemplo, 10, 20, 30 años. ¿Está viendo esta variable en forma de intervalos? ¿Cómo está viendo la variable edad? Entonces, para eso me sirve la operacionalización de variables porque yo de alguna forma le comento al mundo el cómo presento las variables en mi investigación. Acá la variable número de licencias médicas, tipo de variable cuantitativa discreta, la influencia de la variable es una variable dependiente, una definición conceptual, podría colocar acá certificado que dan los médicos cuando una persona está enferma y quiere faltar, o sea, no quiere faltar y debe hacer reposo, por lo tanto debe quedarse en cama y es un certificado para justificar ante su empleador, ¿ya? Las dimensiones se podrían clasificar, las licencias médicas, si doy tipos de licencia, no sé, licencias traumatológicas, licencias psicológicas o licencias según los días, 2 semanas, 2 meses, etc. O simplemente, si no tengo dimensión, no la coloco y puedo colocar que no corresponde. Y acá voy a definir la dimensión a la cual yo expuse las distintas dimensiones de la licencia médica. ¿Y cuál sería la operacionalización? Las preguntas que van a contestar o le van a dar respuesta a esta variable. ¿Consulta hasta acá de operacionalización? Okay. Acá hay otro ejemplo donde dice el concepto, la definición conceptual, las dimensiones, la definición operacional de cada dimensión y los indicadores. Entonces aquí de alguna manera tendríamos la variable teórica y los indicadores serían mi variable empírica, porque ahí estoy indicando el cómo voy a levantar esta información. Acá hay una definición operacional un poco más grande que tiene 10 ítems. La variable aprovechamiento de los recursos de un servicio hospitalario, tipo de variable cuantitativa, operacionalización, forma cómo se utiliza cada uno
de los recursos institucionales para brindar al usuario un servicio de calidad, categorización, aprovechamiento de los recursos físicos, aprovechamiento de los recursos humanos, la definición, entonces uso del número de camas disponibles para atender al número de pacientes, el indicador, porcentaje de ocupacional de camas, promedio de estancia hospitalaria, el tipo de variable sería de razón, la operacionalización de días decimal y las categorías serían índice ocupacional o índice de utilización. Y la definición nuevamente la colocamos en relación a cada uno de estos descriptores. Es algo más grande, pero ahí ustedes van viendo con su tutor qué pueden colocar. Variable, accesibilidad a los servicios de salud, tipo de variable independiente, una definición conceptual, las dimensiones, accesibilidad geográfica, económica, cultural, los indicadores, tiempo medido en horas, cantidad de dinero, disponibilidad, los indicadores van a estar en relación a las dimensiones y el instrumento. El instrumento es la pregunta que se va a consultar. Y en el cronograma tenemos que hacer un cronograma de las actividades que vamos a realizar. Con todas las actividades. Otro ejemplo de cronograma. ¿Preguntas, estimados? ¿Hay alguna duda que quieran que yo les resuelva en relación a sus tesis en este momento? ¿Aló? Bien. Estimados, les agradezco haber estado en la clase, está todo colgado y cualquier duda me pueden escribir o me pueden comentar. Gracias por haber participado, que estén muy bien. Chao, chao.